la nariz, sostiene, por lo tanto es un tejido esquelético. Lo que no es un tejido esquelético igual que el hueso, porque el hueso, en la matriz del hueso se incorporan sales de calcio, por lo que es una matriz muy dura, pero al ser tan dura también es más frágil. En el caso del cartílago, la matriz está impregnada también por una sustancia que le comunica esa dureza para poderse mantener como tejido esquelético. Pero es el condritin sulfato, no son las sales de calcio, es el condritin sulfato. Ahí te dice, matriz firme por la presencia de condritin sulfato. La nutrición se establece por difusión, porque esto es un tejido que no tiene vasos sanguíneos. Y hay una estructura periférica que se le llama pericondrio, que es una estructura de tejido conectivo fibroso, no modelado, que ahí hay vasos sanguíneos. Y a través de esos vasos sanguíneos, pues, por difusión, las sustancias, las células se nutren. ¿Cuáles son los tipos celulares? Son dos: los condrocitos y los condroblastos. Condrocitos y condroblastos son las células de este tejido, estas dos variedades de células, estos dos tipos de células. Los condroblastos se sitúan en la periferia. Los condroblastos se sitúan en la periferia. ¿Dónde en la periferia? En una estructura que se denomina pericondrio. En una estructura que se denomina pericondrio. Condrio es de cartílago. Pericondrio, peri, alrededor. ¿De quién? Del cartílago. Pericondrio. En ese pericondrio es donde están estos condroblastos. Estos condroblastos son células que tienen el núcleo aplanado. Tienen ciertas características, pero están allí, en el momento que se van a diferenciar. Estas células se consideran que son células madres. Se consideran que son células madres porque estas células van a originar, por un proceso de diferenciación, a los condrocitos. Los condrocitos entonces van a ser las células maduras del tejido. Y estos condrocitos, células maduras del tejido, van a estar ubicadas en unas excavaciones en el cartílago que se le denominan lagunas. Lagunas cartilaginosas que reciben el nombre de condroplastos. Que reciben el nombre de condroplastos. Entonces, los dos tipos de células del tejido, condroblastos y condrocitos. Condroblastos, las células madre, que van a originar a los condrocitos. Por eso son células indiferenciadas que se diferencian en condrocitos. Ellos van a estar en la periferia del cartílago, en una estructura que se denomina pericondrio. Los condrocitos originados por los condroblastos son las células propias del tejido ya, pero que van a estar ubicadas en unas excavaciones que se le llaman lagunas, que reciben el nombre de condroplasto, con P. La terminación blasto significa origen. Es un término embriológico. Blasto, con P. Ahora fíjense. Bueno, después vamos a retomar. Hay tres variedades de cartílagos, que después hay un cuadro sinóptico donde están estas tres variedades. Cartílago hialino, que es el cartílago que vimos en la tráquea, pero que están en el esqueleto fetal. El esqueleto fetal, las estructuras que van a ser hueso, primeramente fueron cartílagos en el desarrollo embrionario. Entonces, ese cartílago es hialino. Después, ese cartílago hialino
se reemplaza por hueso. Es un proceso de osificación. Cartílago elástico es el cartílago que está en el pabellón de la oreja, en la nariz. Y el fibrocartílago tiene sus particularidades, pero es el tejido que está en los discos intervertebrales. En los discos intervertebrales existe este tipo de cartílago en cuanto a localización. Ahora, miren aquí lo que les decía. Todo esto que encontramos acá, se me fue. Bueno, vamos a verlo aquí. Este es el cartílago hialino que vimos en la tráquea. El que vimos en la tráquea. Este cartílago hialino en tráquea está cubierto por es decir, cubierto como cartílago, son como anillos. Todo ese cartílago está cubierto por el pericóndilo. Esto que yo les puse aquí, que está en la periferia. Entonces, esto que está aquí desprendido es el pericóndilo, igual que está aquí. Aquí se ve menos desprendido. En este pericóndilo, ¿qué células están? Todas estas células aplanaditas que ustedes ven acá, los condroblastos. Estos condroblastos se van a diferenciar en condrocitos. Entonces los condrocitos serían estos, que son los que están en lagunas. Entonces, escuchen, condrocitos, que son los que están en laguna. Los condroblastos no están en laguna, los condrocitos sí. Pero ya los condrocitos son las células maduras, son las células que se han originado a partir de los condroblastos. Ahora, ¿cómo va a crecer este cartílago por los condroblastos? ¿Desde afuera o desde adentro? Desde afuera. ¿No están los condroblastos aquí afuera? Entonces, cuando se diferencian en condrocitos, no aportan nuevos elementos de afuera, aportan nuevos elementos a la matriz en el proceso de diferenciación, nuevos condrocitos. Entonces el cartílago está creciendo desde afuera. Y cuando el cartílago crece desde afuera, es un crecimiento que se le llama crecimiento exógeno o por aposición. Crecimiento del cartílago desde afuera, exógeno, se le denomina por aposición. Ahora, pero cuando los condrocitos ya diferenciados en sus lagunas se dividen mitóticamente aquí dentro, crece el tejido desde adentro, porque se expande desde adentro. No es muy característico, pero ocurre. Entonces, ese crecimiento es dentro del tejido y se llama endógeno. Y se le llama entonces crecimiento intersticial. Entonces existen dos tipos de crecimiento: por aposición e intersticial. Por aposición desde afuera, crecimiento exógeno; intersticial desde adentro, crecimiento endógeno. El crecimiento endógeno e intersticial tiene que ver con la división por mitosis ¿de qué célula? De los condrocitos. Y el crecimiento desde adentro, es decir, desde afuera, por los condroblastos. Intersticial. ¿Ya? Entonces vimos los dos mecanismos: crecimiento por aposición e intersticial. El cartílago, el fibroso o fibrocartílago, no tiene pericóndrio. Si no tiene pericóndrio, no tiene condroblastos. Y si no tiene condroblastos, no puede crecer desde afuera. Solamente va a tener crecimiento intersticial. Solo crecimiento intersticial, pero no tiene pericóndrio. ¿Y cuándo se crean los
¿Cómo se crean los condrocitos? Los condrocitos, ¿cómo se crean? Porque ya hay un proceso, está el tejido ya constituido y ellos crecen ya como tejido, proceso de migración, proceso... Exacto, solamente condrocitos. ¿Ya? Entonces, miren acá, ¿qué son esos? ¿Condrocitos o condroblastos? Condrocitos. ¿Por qué lo identificaron como condrocitos? Porque están en laguna, porque están en excavación. ¿Cómo se le llama la laguna? Con la P. Condroplasto. La laguna es condroplasto. Ahí están los condrocitos en los condroplastos. Y entonces ellos están en una matriz. En una matriz. Ahora, cuando los condrocitos se dividen y se mantienen en grupos, como esto que voy a poner acá, esto va a ser un dibujo. Se disponen en grupos. A estos grupos se le llaman grupos isógenos o isogénicos. Y entonces, grupos isógenos o isogénicos. Entonces, estos grupos isógenos o isogénicos van a tener distintos tipos de matriz. Y estos distintos tipos de matriz se establecen por la presencia de proteínas en distintas concentraciones en la matriz. Por eso hay matrices, la matriz en unas zonas son más claras, en otras son más densas, más oscuras, más teñidas, menos teñidas, y hay contraste en esa visualización. Y entonces aquí en el dibujo, esto que está directamente alrededor del condrocito se llama matriz capsular. Profe, ¿los isógenos tienen distintos tipos de matriz debido a las concentraciones de proteínas? Sí. No lo hizo en el cartílago normal. Después lo estamos viendo aquí, pero vamos a ver en el corte real. ¿Ve? Matriz capsular. Ahora, en el grupo isogénico, donde están los condrocitos en sus lagunas formando el grupo, están en una matriz y esa matriz se le denomina matriz territorial. Pero cuando hay distintos grupos, la matriz que hay entre distintos grupos se llama matriz interterritorial. ¿Ya? ¿Estamos? Vamos a ver entonces, aquí. Esto es un grupo isogénico. Bueno, son dos celulitas también, pero pueden ser 2, 4, 3 grupos isogénicos. Ahora, esto que tenemos alrededor de cada laguna, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de matriz es esta? Capsular. Esta de aquí, territorial. ¿Y esta? Interterritorial. Interterritorial, territorial y capsular. Ahora, cuando los condrocitos en los grupos isogénicos están así o pueden estar así, este grupo isogénico se dice que es coronario y este grupo isogénico se dice que es axil o axial. ¿Cómo está entonces? Axial o coronario. Entonces, cuando están en hilera es grupo isogénico axial y cuando están en grupitos como así, coronario. Y ahí... Matriz capsular, matriz territorial y matriz interterritorial. ¿Y ahí dónde habría un así agrupado? Vamos a ver. ¿Coronario?
Sí. Mira, este de aquí es un grupo isogénico coronario. Ah, ya. ¿Viste? Coronario. Y este de aquí, Axial. axial. Igual que este de acá, axial. Aquí hay otro. Mira este de aquí, axial, miren. ¿Te das cuenta? Axial y coronario. Allá abajo yo Coronario, T4 y el Matriz capsular, territorial e interterritorial. Entonces, este cuadro sinóptico hay que estudiarlo. Ya. Hay que estudiarlo porque ahí están los distintos tipos de variedades de cartílago: hialino, elástico y fibrocartílago. Y por otro lugar están las características. Está la localización, que es la ubicación, ¿eh? Es decir, dónde encontramos cartílago hialino, dónde encontramos cartílago elástico y dónde encontramos fibrocartílago. En cada una de las variedades, si existe pericondrio. Donde no existe pericondrio, fíjense ustedes que es en el fibrocartílago. Por eso en el fibrocartílago el crecimiento solo es intersticial. No hay crecimiento por oposición porque no hay pericondrio. Y si no hay pericondrio no hay condroblastos. Entonces no hay crecimiento por oposición porque no hay pericondrio. Acá la disposición celular, los condrocitos son aislados o en grupo isogénico. Pero aquí, en el fibrocartílago es en hileras. Son hileras de células nada más lo que tenemos. En hileras solamente. Y entonces, bueno, ahí está la función. Esas son las características más importantes que hay que precisar. ¿Alguna pregunta? ¿No? Nos vamos entonces. Ahora digo, oiga, se han portado mal allá atrás. Ustedes no lo han visto, pero yo aquí sí estoy. Sí, compórtense. Se han portado muy mal allá atrás. Para la próxima clase vamos a ver cómo. Dale, está adelante. Hoy estuve callada. Vamos a traer una preguntita. Luis, para- lejos está. Acá el que está